Bien, pues hermano, Buenas buenas noches a noches. todos. Dios les bendiga. Buenas noches, mis Amén. hermanos. Muchas gracias por estar aquí presentes. Es un placer para mí entonces que estemos aquí para analizar un poco acerca de este capítulo 5 que estamos estudiando, de los eventos que sucedieron en el caso de Pedro, el paralítico, bueno, el leproso y también el paralítico en el cual estamos ubicados. Voy a compartir pantalla para que sigamos entonces donde hemos quedado y poder ir analizando un poquito acerca de todas estas cosas que nos tienen que ayudar. Digo tienen porque en realidad todas las cosas que nosotros nos envuelve para nuestro crecimiento espiritual tiene que ser la fe y la única forma de tenerla, la única forma de poder conectarnos con esto es por medio de la palabra. Si no fuera por la palabra de Dios, entonces sería muy complicado, pero todo lo que se escribió es para eso, para aumentar nuestra fe, para hacernos más fuertes, más sabios, más entendidos, porque como dijo Pablo, que ahí está, en el Evangelio está el poder de Dios para salvación. Entonces, vamos a continuar viendo algunas características que nos ayudan a nosotros a poder analizar lo que vamos estudiando. Estamos la carta de Lucas, el médico amado, y pues cada uno de ustedes, los que han participado en dar temas que se están dando acá, a mí pues gracias a Dios me tocó este magnífico capítulo, ¿verdad? Capítulo 5 de Lucas, y los capítulos anteriores he estado viéndolos en la página de YouTube del hermano Manuel y me han parecido demasiado interesantes. Así que cuando usted vea este video, le invito a que no solamente termine de ver este de acá, sino que también revise los anteriores para que tenga un contexto más amplio acerca de esta magnífica carta. Sin embargo, pues vamos a repasar un poquito el texto antes de empezar a analizar partes que considero yo que son importantes. Y habíamos hablado que en el versículo 17 está el asunto que pasa con el paralítico, que siguiendo es hasta el 26 donde dice, aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén. Eso ya lo habíamos analizado en el video anterior. También están en la página de YouTube de Manuel y ahí pueden entonces hoy ver lo que se habló. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Y hemos analizado mucho la actuación de estos hombres y cómo estas personas tenían esa necesidad de apurarse, de tratar de ver de qué manera ayudaban a su compañero, a su amigo, le habíamos puesto así, porque estos hombres veían que Jesús era una persona pues que tenía mucha gente a su alrededor, siempre andaba con mucha gente y era muy complicado llegar hasta los pies de Jesús. Ellos pues analizan la situación y procuraban llevarle dentro de él para ponerle, para que fuese sanado, ¿verdad? Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subiendo encima de la casa y por el tejado, le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Llegan a una buena decisión, ven la oportunidad y la aprovechan. El punto es llegar a Jesús. Una cosa que sí es importante señalar es la prisa que tenían, porque Jesús no era una persona que podía estar ahí esperando las cosas. Él tenía que avanzar, él tenía que seguir su recorrido, por lo menos Lucas, el Evangelio de Lucas se enfoca mucho en el recorrido de Jesús, todo lo largo de su recorrido. Lucas enfatiza mucho cómo él manda primero a sus discípulos a preparar el camino que él iba a recorrer y es un largo recorrido hasta Jerusalén. Y esa ida y venida, pues Jesús estaba siempre moviéndose, ¿verdad? Entonces, ellos sabían que Jesús tenía esa costumbre de moverse así y no sabían cuánto se iba a quedar ahí y por eso la prisa que tenían ellos de hacerlo así. Pero lo pensaron bien, ¿verdad? Al ver
Él, la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Qué importante porque habíamos tocado este punto de la fe de ellos y es lo que vamos a seguir tratando acá en cuanto a la fe de ellos. Voy a leer lo demás para que podamos desglosarlo desde el versículo 20, que es donde habíamos quedado. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, a pensar, a meditar, diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo, ¿qué caviláis, qué pensáis, qué maquinan en vuestros corazones, el intelecto, la mente? ¿No? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados o decir, levántate y anda? Bueno, parece una pregunta, esta pregunta es bien impactante. Ahora vamos a ver si la podemos analizar. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, ya que esa pregunta Jesús no esperó respuesta, porque ya había una respuesta hacia eso. Ya era lo que llaman era una conversación retórica, lo que tenía Jesús ahí, es decir, les estaba guiando hacia una sola respuesta de lo que él estaba haciendo. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Al instante, es una palabra importante. Y todos, sobrecogidos de asombro, y no era algo fácil de ver, de digerir, glorificaban a Dios. Por supuesto, ¿verdad? Eso es un poder que solamente es hecho por la divinidad del poder de Dios. No era una simple receta médica o algo a media, ¿verdad? Era algo tremendo lo que pasó. Y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. Después de estas cosas salió y bueno, ya ahí este sería para otro tema. Pero entonces, tomando en cuenta lo que leímos, devolviéndonos al versículo 20, vemos el asunto que tenemos que tocar es la fe de ellos. Al ver la fe de ellos, Jesús observa, Jesús ve. Habíamos tocado por encima el asunto de que Jesús es lo que mira. La fe no es simplemente una actitud intelectual, una decisión mental. La fe es una decisión que se procesa por medio de las acciones. Esto es necesario verlo así porque en todos los evangelios y en todas las cartas de los apóstoles, de los que escribieron Pablo, Pedro y todos los que escribieron el Nuevo Testamento, siempre hablan de la fe como algo activo, como algo que se tiene que mostrar. Y por eso Santiago, el libro de Santiago dice que la fe sin obras es muerta, porque miren ustedes lo importante que Jesús está observando, Jesús está viendo. Ahora, es obvio que el paralítico tenía fe, es obvio, porque si no tuviera fe, si no hubiera tenido ese deseo de ser sanado, pues se hubiera resistido. Pero Jesús no está viendo la fe del paralítico, está viendo la fe de ellos. ¿Por qué? Porque es obvio que el paralítico está paralítico. Si tiene en su corazón el deseo de ser sano, pero no puede no puede verse la acción que pueda en eso más que un deseo interno, pero el movimiento, lo que ellos están haciendo, cómo están haciendo, Jesús está viendo estas cosas y miren ustedes ese resultado. Al ver la fe de ellos, hay un resultado positivo en todo esto. Entonces, este detalle es crucial, claro que sí. Cuando digo crucial, quiero decir que es importante observarlo. Jesús no solo ve la fe del paralítico, porque es obvio que el paralítico tenía fe. No lo digo porque de dónde el capítulo, libro y versículo que no es eso, pero el hecho es que los enfermos, Jesús ya tenía una gran fama de curar enfermos y ya también había curado paralíticos, había curado leprosos, ciegos, le había dado la vida hasta los muertos. Su fama se extendía, pero a la velocidad de la luz. Y claro que este paralítico no estaba ajeno a todas esas noticias, ¿verdad? Pero el punto es lo que está viendo Jesús, no lo que está sintiendo el paralítico, sino lo que está viendo. Es lo que está viendo Jesús es la fe de sus amigos, de sus compañeros. Es un acto colectivo de fe
que mueve a Jesús a responder. Cuando hablo colectivo de fe, no quiero que se me malinterprete, ¿verdad? De que tiene que ver con una actuación de personas para mover la mano de Dios. Es decir, aquí la fe, la palabra fe tiene que ver con confianza, con creer lo que Jesús está haciendo, con creer lo que están viendo en Jesús. No estaban viendo un simple hombre, no estaban viendo un simple profeta. De hecho, lo que estaban viendo eran las escrituras cumplidas de todo el Antiguo Testamento que señalaban a esta persona como el Mesías. Ellos están viendo un hombre, no están viendo a Dios, porque nosotros sabemos que Jesús es Dios, pero en ellos, en ese momento, están viendo a un joven rabino. Sin embargo, lo que él dice y lo que él hace muestra que no es un simple hombre. Y esta fe es colectiva porque contagia. Y eso es lo que habíamos hablado. Nosotros, cuando nosotros estamos rodeados de personas que aún no han conocido el Evangelio, a veces ni siquiera, no digo que no hay que hacerlo, pero a veces pasa que ni siquiera hay que pronunciar palabras porque ellos están viendo nuestros actos y nuestros frutos. Y cuando ellos ven nuestra fe en el Señor Jesucristo, en los momentos donde la confianza en Dios tiene que actuar de una manera bien evidente, porque miren, la confianza en Dios no se muestra en la comodidad de la casa, con la luz, con la electricidad pagada, con dinero en el banco, con sin deudas, con comida en la refrigeradora, con todo bonito. Así no se muestra la fe se muestra en las batallas, porque la fe, según Efesios, es el escudo que nos protege. La palabra de Dios es la espada y toda la armadura nos ayuda a nosotros a combatir, a protegernos y a combatir. Y esta situación es lo que está pasando, donde las personas ven nuestro comportamiento en un comportamiento de fe en los momentos donde las personas saben que estamos pasando por malos momentos, es ahí donde entonces tenemos que aprovechar para hacer luz de los demás. Entonces, en lugar de ser un alivio, más bien viene siendo una carga para nosotros, pero es una carga que sí debemos llevar, porque Jesús dijo, llevad mi yugo, que no es difícil, como también dice Juan, que Jesús dijo que los mandamientos de Él no son gravosos, no son pesados, pero sí es una carga que ocupa ayuda del Señor. Entonces, cuando digo que es un acto colectivo de fe que mueve a Jesús a responder, lo que estoy diciendo es que no solamente el paralítico tenía la esperanza, sino que sus amigos la activan por medio de las acciones. Y eso se está contagiando ahí en todas esas multitudes. Claro, algunos no, porque tienen los ojos vendados por ciertas razones. Pero esto nos recuerda que Dios no solo responde a la fe individual, cada uno de nosotros tiene que confiar en el Señor, pero también como iglesia, por ejemplo, como miembros de la iglesia donde somos, de la iglesia local, ¿verdad? Eh, también puede haber una fe comunitaria, una iglesia donde la gente que llega encuentra paz, armonía, encuentra amor, encuentra a la gente eh, comulgando entre ellos de una forma respetuosa, de una forma hogareña, de confianza, de hogar, como la casa de Dios. Esto a la gente lo motiva a seguir yendo. Esto a la gente le abre el corazón para que entre la palabra. Y entonces esto ayuda mucho a que Dios nos ayude a que seamos como iglesia local, seamos una iglesia donde podamos hacer que nuestro vecindario y la gente a nuestro alrededor, pues se conecte con nosotros también. Y, aquí en la iglesia de Cristo en Alajuela, el director, cuando empieza, el director de cantos, cuando empieza y ve que hay visitas, les da la bienvenida a las visitas y él dice, ustedes vienen a un lugar donde todos aquí eh, eh, tuvimos, tuvimos y tenemos nuestros problemas, donde todos aquí somos tan seres humanos como ustedes, donde todos aquí tenemos que luchar en esta vida, donde hay cosas buenas y malas. Y esto les da la confianza a las visitas de que no están llegando ahí viendo gente como ángeles o gente muy, ¿verdad? Muy importante como para minimizarlos a ellos, ¿no? Les está abriendo les está dando la confianza para que ellos se sientan
que también son parte y que pueden llegar a ser parte de nosotros en el pueblo de Dios. Ok, por el momento todo bien, ¿verdad? Dice, entonces, dice Jesús primero perdona los pecados. Vemos esta reacción. Jesús ve la fe de ellos y ¿qué es lo que hace? Le dice al paralítico, hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces esto como que es un poco extraño para los que están ahí, la audiencia que está presente. Para nosotros no, para nosotros es lo más normal del mundo, claro que sí. Jesús perdonó pecados y todo está muy bien, no hay problema. Pero para la audiencia que está en ese momento y oír estas palabras de Jesús provoca, a algunos le provoca mucha incomodidad y a otros les provoca expectativa, es decir, los pone curiosos, los pone con las antenas dirigiéndose hacia Jesús. ¿Por qué dice estas cosas? En lugar de sanar de inmediato el cuerpo del paralítico, Jesús primero atiende su necesidad espiritual, el perdón de los pecados. Esto está muy bien como una forma reflexiva o de reflexión para nosotros, de saber que el pecado es el mayor problema que existe en el ser humano. No hay enfermedad, por mala o fea que sea, que se compare al pecado. Pero aquí hay algo más profundo. Lucas quiere dejar en el corazón del lector algo más profundo y es lo que está haciendo Jesús. Recuerden que fue Lucas el que dijo, cuando le escribió a Teófilo, estas son las cosas que Jesús empezó a hacer y a enseñar. Y Lucas tiene el enfoque en Jesús de que Jesús es una persona de acción, una persona que hace. Y en el hacer, en la actividad del hacer, él, de ahí emanan las enseñanzas. Entonces, lo curioso de esto es que Jesús, en lugar de sanar inmediato, él tiene un propósito mayor, que es no solamente sanar al paralítico, pero es hablar acerca de la condición de todos los que estaban ahí, de todos, y que esto le iba a ayudar a procesar esa condición en que la mente de las personas supiera que Dios está dispuesto a perdonar. Esto es significativo, claro que sí, porque indica que la necesidad espiritual es más importante que la física. Pues sí, claro, ¿verdad? Eso lo entendemos todos, pero los estoy llevando a algo más profundo. Jesús vino a ofrecer algo más profundo que la sanidad temporal, vino a restaurar la relación con Dios. Eso ya lo sabemos, eso lo entendemos. Pero lo que quiero otra vez es compartir el evento que Lucas tenía en su mente bajo inspiración de qué dejar a los lectores. Y es esta situación. A Lucas se le llama el Evangelio de los contrastes. ¿Sabían ustedes eso? Me imagino que sí, claro que sí. Es el Evangelio de los contrastes, donde se contrasta los fariseos con lo que hizo Jesús, la, la, la incredulidad con la fe, la, la, la cena de Jesús con los pobres y la cena de Jesús con los ricos, con los líderes religiosos. Es el Evangelio de contrastes, siempre está contrastando entre el bien y el mal. Y estos contrastes, estos debates de contrastes, siempre se relacionan en lo que Jesús decía y hacía, o lo que hacía y decía, según lo dice Lucas, ¿verdad? Entonces Jesús aprovecha esta situación para demostrar el conducto que es necesario creer y visualizar para el perdón de los pecados. Jesús mismo, Jesús es el único que tiene ese poder, nadie más, ¿verdad? Por eso es que es en esta afirmación donde le dice tus pecados te son perdonados, pues esta declaración también es una revelación de la autoridad divina de Jesús. No hay más, no hay más. Todas aquellas personas que quieren rebajar a Jesús a un ser humano simple y llano, sin nada de divinidad, sin el Emanuel, Dios con nosotros, sino simplemente un buen hombre, un buen profeta, como lo fue Elías, como lo fue Samuel, como lo fueron otros. Mira, no, no es así, porque en este evento Jesús está declarando, está puntualizando lo que Él es realmente. Él es Emanuel, Dios con nosotros. Y esta declaración
la hace abiertamente, sabiendo que están todos los líderes religiosos de todas las zonas, hasta de los meromeros que vienen de las capitales como Jerusalén y todo esto, ¿verdad? De Judea y Jerusalén, que eran los más elevados, estaban ahí y Jesús lo dice así, porque esta declaración revela la autoridad divina de Jesús. Solo Dios puede perdonar pecados. Eso era así. Esto, todo el Antiguo Testamento se ve así. Isaías, y cuando Dios habla al pueblo, Él dice, yo borraré tus rebeliones, todas estas cosas, la gente tenía muy consciente y era muy consciente de que solo Dios tenía ese poder. Pero aquí están viendo a un hombre que se está comparando con Dios. Es lo que están viendo ellos. Como solo Dios puede perdonar los pecados y al pronunciar estas palabras, Jesús está proclamando implícitamente su divinidad. Miren, una cosa que sí es bueno observar, considero yo, hermanos, que es bueno observar, es que Jesús no venía con las ansias de decir, yo soy Dios. Cuando vino aquí a la tierra y estuvo aquí en la tierra entre los hombres, él no venía con esa presura de decir, míreme, yo soy Dios, mire, adórenme, yo soy Dios. Jesús no venía con eso. Eso no era el propósito de Jesús que la gente lo vieran como el Dios invencible, el Dios de Israel. No, no. Lo que pasa es que es inevitable, como es inevitable que cuando yo vea a mi hermano Centeno, no diga que es de la raza humana, porque su conducta, su forma de hablar, su forma de expresar, su apariencia, todo lo que me indica, aunque el hermano se ponga ahí, se curruque y empieza a ladrar como un perro, ¿verdad? Yo llegaré a dos alternativas, o el hermano se le cayó un tornillo y hay que ayudarle, ¿verdad? Que llevarlo ahí al psiquiatra, ¿vale? O está vacilando, está bromeando, haciendo bromas que son muy comunes entre nosotros. Pero jamás voy a pensar que, que el hermano pasó de una especie a otra, solamente porque se puso ahí como decimos aquí, de cuatro patas a ladrar, ¿no? La esencia del hermano, cuando yo lo veo, es de un ser humano, es de la especie humana, de la raza humana, que tenga otro color, que tenga otro tamaño, que tenga otro acento, eso no implica nada. Lo que haga no implica, no quita lo que él es, un ser humano. Y esto es lo que veían en Jesús. Veían a un ser humano, pero no a cualquier ser humano, porque implícitamente él demostraba su divinidad al decir y hacer estas cosas, ¿verdad? Entonces, una cosa que debemos reflexionar es que la fe, hablando de lo que él hizo, no de lo que él está mostrando, pero de lo que él hizo, ¿verdad? La fe no es solo un acto individual, sino comunitario. La iglesia juega un papel muy importante, la iglesia local juega un papel muy, muy importante en la comunidad. La iglesia tiene que mostrar, es columna y baluarte. Y cuando habla columna es porque sostiene. ¿Qué es lo que sostiene? Sostiene la fe, la confianza en Dios. ¿Sí? Y el baluarte, ¿por qué? Porque el valor que tiene lo que exhibe la iglesia local es de mucho valor. Es algo que es invaluable, que es que personas como comunes y corrientes se reúnen en un sitio porque sus vidas han sido transformadas y que esa vida transformada puede ser no solamente para el grupito que está ahí, sino para todos aquellos que quieran entrar a la iglesia, al local de la iglesia y recibir el mensaje. Todos son bienvenidos. Y esa comunidad lo que hace es dar contagiar esa fe a los demás, ¿verdad? No así cuando hay una iglesia llena de problemas, donde se pelean y se muerden y se tienen envidia y todo eso, pues imagínense, ¿verdad? Para eso tenemos Apocalipsis donde Jesús decía, arrepiéntete, vuelve a las obras que hiciste al principio, porque si no vendré, quitaré el candelabro y ya no serán un baluarte, ya no serán luz para otros, y eso es un gran problema. Pero la fe no es solo un acto individual, sino que también es comunitario. Tenemos que tomar eso muy en cuenta en la iglesia local. ¿Podemos llevar a otros a Jesús a través de nuestra fe? Claro que sí. Podemos invitar a otros, pero eso tiene que ser ayudado. Imagínense ustedes lo que es.
invitar a una persona a la iglesia donde esa persona viene con un problema de, no sé, un problema X, de que tiene es muy iracundo, explota por cualquier cosa. Yo lo convenzo a esa persona de que ir a la iglesia, estar con nosotros, le va a ayudar, leer las escrituras, orar, escuchar el mensaje, le va a ayudar a dominar ese carácter, porque es parte del pecado que lo tiene dominado a él. Lo convenzo, lo llevo al lugar de reunión y lo que él observa son pleitos, divisiones, y que aquel le dice y que aquel le grita y entran en un debate interminable y no tienen cuidado de esta persona que él visita, ¿verdad? Es como dice Pablo, le decía Pablo a los corintios, ¿verdad? Entra un hombre y los oye a ustedes hablar en lenguas y unos aquí y otro allá, en idiomas extranjeros, nadie entiende, van a decir, no, esta gente está loca, mejor me voy. Entonces, ese es el punto. Yo puedo llevar a una persona a la iglesia porque yo le puedo convencer por medio de mi fe, de lo que él ve en mí, de lo que él oye en mí, de la confianza que yo le tengo por medio del evangelio. Pero si lo llevo a un lugar donde no todos están colectivamente compartiendo ese mismo pensamiento, pues va a ser bien difícil que esa persona se quede. Además, Jesús nos recuerda que aunque nuestras necesidades físicas son importantes, nuestra necesidad espiritual es lo más crucial. Y eso es lo que se les olvidó a las sectas, no a las iglesias de Cristo, sino a las sectas. ¿Saben por qué se les olvidó a las sectas? Porque hacen todo lo contrario. Ofrecen sanidad, ofrecen riquezas, ofrecen lo que llaman el evangelio de la prosperidad. Ofrecen a la persona las cosas momentáneas de este mundo, se las multiplican, les ofrecen el cielo y la tierra, todo les ofrecen. Lo único que no les ofrece que es la salvación. Aquí hay algunas cositas que me gustaría ver. Bueno, no, ahí se lo dejo a Manuel para que él lo lea en su debido momento, ¿verdad? Si tienen que interrumpirme, decirme algo, no hay ningún problema, hermano. Ustedes saben que tienen sus micrófonos, pueden compartir cualquier cosa que deseen. Incluso si digo algo que no está bien encaminado, pues claro que sí, porque no soy aquí el que todo lo sabe. Se puede contribuir también en alguna cosa o corregir alguna cosa. Estoy anuente a eso, ¿verdad? Ok, otra cosa es que el perdón de los pecados es el mayor milagro que Jesús puede ofrecer. Eso es así. No hay un mayor milagro, porque ¿quién es el único que puede perdonar pecados? Dios. Y si Dios me perdona, ¿cómo es que dice el salmista? ¿Ah? Dichoso el hombre a quien Dios no toma en cuenta su iniquidad o sus pecados. Dichoso, bienaventurado. Es el hombre a quien Dios no toma en cuenta su pecado. Bueno, ahora por medio de Jesucristo, ya Dios no toma en cuenta mi pecado si yo me arrepiento y sigo la directriz de Jesús. Y, y como es algo que nadie me puede quitar, es alguien que nadie me puede limpiar, solamente Cristo, pues es el mayor de los milagros que Jesús hoy me puede ofrecer. Así que nosotros, la Iglesia de Cristo, no podemos utilizar esa forma, no digo que ustedes lo hagan, por supuesto que no, estoy confiado de que no, pero no podemos dejar tampoco que se utilice esa forma de ofrecerle al penitente, a la persona que anda buscando cómo salir de su vida pecaminosa, ofrecerle lo que Jesús nos está ofreciendo como el mayor estandarte, como lo mayor. O sea, si Jesús quiere sanar a alguien, Él lo puede hacer hoy, mañana y siempre. Pero lo que nosotros debemos puntualizar, no importa si esta persona tiene la peor de las enfermedades, lo que debemos puntualizar es que hay algo mayor que es peor que su enfermedad y es el pecado. Y que por eso es lo que tenemos que hacer como lo hizo Jesús. Jesús dijo, tus pecados te son perdonados y después lo curó, pero no antes. La incredulidad de los fariseos. Aquí es pues este punto. ¿Qué les digo, hermanos? Esto está, dice el hermano Rubén Amador, esto está morrocotudo, porque es difícil, está hablando delante de personas muy importantes, muy influyentes.
Nosotros hoy día, pues sí, decimos, no, pero Jesús los dejaba callados y Jesús era, como es Dios, él sabía todas las cosas. No, para nosotros es más fácil digerir esto, pero si nosotros nos trasladamos a esa época, estamos viendo a gente muy importante que no está creyendo lo que Jesús está haciendo ni está diciendo. ¿Qué es lo que los motiva a ellos? ¿Qué es lo que los motiva a ellos a sentirse así? ¿Por qué? Siendo ellos tan estudiados, tan conocedores de la palabra, tan eficientes a la hora de aplicar la ley, ¿por qué ellos con tanto conocimiento no están observando lo que simples hombres que no tenían el conocimiento de ellos sí están observando? Y el problema es que están cuestionando la situación. Los fariseos cuestionan a Jesús por pronunciar el perdón de los pecados, porque según la ley, solo Dios puede perdonar pecados, solo Dios puede hacerlo. Entonces, ¿qué los está llevando a ellos eso? No, no es una cuestión de decir, ay, este hombre está blasfemando, porque mire, solo Dios puede perdonar pecados. Pero el problema es que está haciendo maravillas. Este hombre está haciendo maravillas. Y por eso es que el Señor conduce la situación para que no solamente ellos, que son incrédulos, queden fuera de la ecuación de que Dios puede perdonar los pecados incluso a ellos. Jesús los va a conducir también a que ellos, a pesar de su mentalidad cerrada, también ellos pueden recibir el perdón de los pecados. ¿Cómo? ¿De qué manera? Bueno, aquí es donde comienza el conflicto entre Jesús y los líderes religiosos, ya que Jesús está reclamando una autoridad que solo le pertenece a Dios. Le llama la atención. Si Jesús lo hubiera sanado al paralítico nada más y ya se hubiera ido y hubiera terminado las enseñanzas, los líderes religiosos lo que hubieran hecho es seguir para ver en qué para toda esta situación. ¿Ves? Y nada más, no sé, están así a lo largo, están viendo las cosas a distancia. Ellos no se están involucrando con el pueblo, porque ellos son importantes. Pero Jesús tiene que hacer algo para que se involucren, porque están ahí. Jesús no los va a dejar por fuera, porque ellos también necesitan perdón de pecados. Entonces Jesús los involucra. ¿De qué es la única forma? ¿Cómo es la única forma de involucrar a estas personas que estaban viendo el redondel de largo? Los involucra cuestionándoles su conocimiento y se los cuestiona con una simple expresión al decir, tus pecados te son perdonados. Inmediatamente ellos se involucran, porque ahora Jesús está reclamando una autoridad que solo le pertenece a Dios. Esto lo hace porque Él es Dios. Para nosotros es muy difícil. ¿Se acuerdan ustedes en el caso de Pablo, eh, en Hechos 23:6? En Hechos 23:6 dice que Pablo, notando que una parte era saduceos y otra de fariseos, él está siendo acusado, Pablo está siendo acusado y lo están llevando ante la gente importante para ser acusado, para ver si lo arrestan y finalmente hasta lo matan. Y él tiene que defenderse ante todo este grupo de personas que también estaban con Jesús, es decir, venían de esa índole, de esa rama de líderes religiosos con conocimiento. Pero Pablo nota que hay personas que tienen una doctrina, que son los fariseos, y nota, él visualiza que hay otras personas que tienen la doctrina de los saduceos. Y esas doctrinas se contradicen, se contrastan. Pablo está usando de astucia, Pablo está usando ahí la astucia y está viendo que él tiene una oportunidad para salir adelante con eso, porque él ve la situación, ve cómo es que ellos funcionan, ve cómo ellos trabajan y se aprovecha de eso entonces para su defensa. Y le resultó muy bien. ¿Podríamos decir que Pablo conocía los corazones de esas personas? No, pero sí sabía qué hacían, sí sabía cómo, de qué rama venían, de qué índole venían y por qué lo estaban acusando. Y él se aprovecha de la situación. No así Jesús, porque aquí dice que Jesús conoce los corazones.
Y esto es que Jesús no necesita escuchar a los fariseos directamente. Él conoce lo que están pensando. Y esta es la diferencia. Hay personas que hablan de la humanidad de Jesús, de que Jesús no usó sus atributos divinos, pero esto no, esto que está diciendo Lucas no me convence lo que están diciendo sus hermanos en contra de Jesús. No, no, cuando Jesús vino, él se despojó de toda su divinidad y no usó sus atributos divinos. Él era un simple hombre. Pues, ¿y a quién le creo? ¿A ellos o a Lucas? Porque Lucas está escribiendo que Jesús dice que Jesús conoce los corazones. Y ahora, si nosotros nos vamos aquí a Juan, capítulo 2 24 y 25, mire lo que dice Juan 2 24 y 25, donde dice, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Y esta expresión todos tiene mucho que ver, no era algunos. Y no tenía, miren, ¿qué? Necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. La palabra es la intención del hombre, él la conocía de antemano. ¿Sí? Por eso es que Jesús involucra a los líderes religiosos diciendo lo que dice, porque él sabía la reacción que iba a tener y sabían lo que ellos iban a pensar, porque Jesús es Dios. Aquí Jesús me está demostrando su divinidad. Ahora, bueno, me adelanto, pero ahí está para que lo lean. Esto demuestra nuevamente su divinidad y autoridad, no solo para perdonar, sino también para leer los corazones de las personas. Eso fue lo que hizo Jesús. Por eso es que él desafía a los líderes religiosos, porque él sabía por dónde ellos iban a entrar, por dónde ellos iban a pensar. Cuando ellos dicen que pensaron entre sí que por qué él estaba blasfemando, eh, ellos no lo dijeron abiertamente. ¿Por qué? Si ellos eran líderes, ellos podían hablar abiertamente. Más de una vez trataron de emboscar a Jesús y le presionaban con preguntas y todo esto. ¿Por qué y no? ¿Por qué solo lo pensaron? Porque la fama de Jesús se estaba extendiendo demasiado, porque las cosas que él hacía y decía demostraban que tenía razón todo lo que él estaba haciendo. Y por eso tenían que tener cuidado. Ellos sí usaron astucia, pero Jesús no necesitaba la astucia porque conocía lo que ellos pensaban. Entonces, hablando del desafío de Jesús, con esto vamos a ver si podemos hacer una conclusión. Jesús les plantea una pregunta retórica. ¿Qué es más fácil? ¿Qué es más fácil? Bueno, ustedes, ahora que se involucran, dice Jesús, ahora que ustedes están involucrados, ahora que ustedes ahora están impactados por lo que yo dije, vamos a ponerlo de esta manera. Si ustedes no ven en mí el poder de Dios, la divinidad, entonces, ¿qué es más fácil? Él quiere mostrar que si bien es fácil decir tus pecados te son perdonados, la autoridad para hacerlo solo la tiene ¿quién? Solo la tiene Dios. Y ahí entonces los cazadores salieron cazados. Los que quisieron poner una trampa salieron metiéndose en la misma trampa, porque se están metiendo con Dios. Entonces, para demostrar que tiene el poder tanto para perdonar pecados como para sanar, le dice al paralítico que se levante y camine. Y aquí se les viene todo el argumento para abajo. Aquí es donde ya la cosa cambia el matiz. Ya de una curiosidad, de un vamos a ver qué está pasando con este hombre, ya la cosa se les está saliendo de las manos. Por eso es que procuraban matarlo, porque ya no podían hacer nada contra él. Por lo menos por medio del conocimiento era imposible poder, poder hacer algo contra él. Ni por el conocimiento, ni por el ejemplo, ni por nada, porque Jesús los estaba superando a ellos en todo, en toda situación. Y lo mejor de todo es que estaban viendo la mano de Dios con él. Entonces, reflexionemos un poco acerca de que Jesús no solo nos da sanidad física, sino también espiritual, y nos invita a confiar en su autoridad divina. Él es el único, hermanos. A Él es el único que hay que anunciar a las naciones.
no soy yo, no es mi experiencia de fe, no es mi testimonio. Puede servir en ciertos momentos, pero ese no es el evangelio, no es lo que yo sienta o lo que yo vea, no es eso. Esa es mi fe, pero todo esto es movido por aquel que perdonó mis pecados, Jesús. A Él es el que hay que anunciar. Él conoce nuestros corazones y sabe lo que necesitamos antes de que lo pidamos. Y esto es otra cosa que debemos reflejar en la predicación del Evangelio. Las personas no tienen necesidad ni siquiera de pensar qué hacer o qué decir. Si ya Jesús conoce todo, lo único que necesitan es obedecer a Jesús. Cuando estamos dispuestos a recibir tanto la sanidad física como el perdón de nuestros pecados, somos verdaderamente transformados. Como les digo, Jesús puede sanar ayer, hoy y mañana. Si Él quiere, lo puede hacer, pero no va a pasar por encima de la mayor tragedia que tiene el hombre en su corazón, que es el pecado, porque el pecado es una maldad eterna. La enfermedad es pasajera, pero el pecado es una maldad eterna. Solo el hecho de que yo me dé cuenta de que el Señor me ha perdonado mis pecados, aunque yo tenga que sufrir la enfermedad hasta el fin de mis días, pero solo llegar a convencerme de que Jesús perdonó mis pecados, ya, ya no importa nada más, ya no importa nada más. ¿Por qué? Porque pudo quitar de mi vida lo que me podía llevar a la perdición eterna. La enfermedad, hasta cuando ya me muera, ya no voy a pasar más problemas. Pero en la eternidad, el mal que me pueda llevar a la perdición, Jesús me la quitó. Esas son las cosas que debemos priorizar. Esas son las cosas más importantes. No como las sectas que invitan a las personas a ir para hacer sus supuestos milagros que no son al instante, como dice acá, sino que son supuestos porque no pueden ser milagros, sino simplemente engaños, ofreciendo lo que no tienen que ofrecer. Ahora, la sanidad inmediata del paralítico. Esto es lo que les refería en cuanto a la palabra al instante. ¿Saben, saben por qué Lucas pone esta palabra al instante? Pero no solo Lucas, si ustedes leen Mateo, Marcos y Juan, cada sanación, cada milagro que hacía Jesús, él decía al instante, o ellos daban testimonio que así era, o la compilación de los testimonios que recibían ellos era que así era de inmediato. La sanidad ocurre de forma inmediata. Si se le puede catalogar un milagro, tiene que ser así, de una forma sobrenatural, inmediata. No puede ser por plazos, no puede ser por la condición de fe que tenga la persona, que tanto cree, que tanto no. Jesús sanó al paralítico, pero aquí nunca se nos mencionó que él tuviera fe. Tenemos que concluir que sí tenía fe, pero lo sanó no por la fe del paralítico, sino por la fe de los que lo llevaron. Lucas no mencionó nada de la fe del paralítico. Lo concluimos, pero no mencionó nada. Pero sí mencionó la fe de los que lo llevaron. Y Jesús lo sanó al paralítico. Entonces, esto de la sanidad es una cosa inmediata. La Biblia está testada de eso, ¿verdad? No hay un proceso gradual. El hombre se levanta en ese mismo momento. Eso es lo que ocurre. Ahora, hablando de la sanidad inmediata del paralítico, bueno, es una acción en presencia de todos, no es una situación oculta, no es una situación de que, bueno, yo lo voy a sanar a usted, pero venga por aquí, entre por aquí, ¿verdad? Después usted anúncielo a las naciones que yo lo sané, pero algo en oculto. No era una acción en presencia de todos. El paralítico se levanta en presencia de ellos, incluyendo los fariseos escribas que dudaban de Jesús. Tenía su contraparte. ¿Y qué hicieron los fariseos? Tuvieron que quedarse calladitos. Esto sirve como evidencia irrefutable del poder de Jesús y valida su autoridad para perdonar pecados. Eso es lo que pasa. Eso es lo que hace. ¿Sí? El paralítico toma su lecho y se va a casa, tomando el lecho en que estaba acostado. Ya eso no era su problema. Este detalle simboliza que el hombre ya no depende de otros
ni de su camilla. Ya el hombre es independiente. Qué alegría eso. Lo que antes lo cargaba a él, ahora él lo carga. Antes tenía la camilla que cargarlo a él, ahora él ya está independiente, libre. Y así es cuando nos liberan del pecado. Es una imagen poderosa de liberación y restauración. Por último, hermanos, para avanzar en esto, el paralítico toma su lecho y se va a su casa. Se fue a su casa, regresa a su hogar, posiblemente después de mucho tiempo de estar postrado, lo que implica una restauración de su vida familiar y social. Esto también le pasó al leproso. Esto es maravilloso, porque son las cosas que no se cuentan, pero son las cosas que podemos concluir, porque estas personas tenían familia también. Glorificando a Dios, bueno, ¿qué queda, verdad? Que más que eso. Su primera reacción es alabar y dar gracias a Dios por su sanidad. Pero ¿quién fue el que lo sanó? Reconoce que es un acto divino y muestra gratitud. Si este hombre reconoce eso, porque ¿quién fue el que lo sanó? Esto refleja una transformación no solo física, sino también espiritual. Claro que sí, porque estas personas, al recibir esto, pues no les queda más que su agradecimiento, ¿no? Y así que la reacción de la multitud es también una situación, todos sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios. La multitud experimenta asombro y reverencia ante lo sucedido. No solo el paralítico, sino todos los presentes alababan a Dios. Todos involucrados, solamente el problema de los fariseos, de los líderes religiosos. Y eso sí me extraña, hermanos. Ojalá alguien me pudiera explicar por qué personas con tanto conocimiento se comportan tan incrédulos, ¿verdad? Es como los que se llaman ateos, se creen maestros de la ciencia, de la astronomía y todo esto, y entre más conocimiento, más vanagloria, más ego, pero lo que no saben es que el conocimiento lo que declara es más evidencias acerca del poder de Dios. Y por eso en esta condición, la reacción de la multitud, llenos de temor, y este temor es una sensación de reverencia profunda y reconocimiento del poder divino manifestado. Hoy hemos visto maravillas. Reconocen que han presenciado algo extraordinario, una manifestación directa del poder de Dios. Y también la confirmación de la autoridad de Jesús. Este milagro confirma que Jesús tiene autoridad tanto para perdonar pecados como para sanar enfermedades. Su declaración y acción demuestran que es el Hijo de Dios y que su ministerio, su trabajo, es respaldado por el poder divino. Esto, hermanos, entonces nos lleva a concluir esta parte de que ellos, todo lo que hizo, todo lo que hicieron, todo lo que movieron, todo como actuaron, pero aquí tenemos que concluir con esto. Hoy día, hermanos, tenemos que usar estos ejemplos para hacer lo que Lucas quiso demostrar, que Jesús es Dios, que Jesús es el Mesías, que Jesús es el único que puede perdonar pecados, que Jesús es el único que desea sanarnos de la peor de las enfermedades, de la peor de las corrupciones, que es el pecado. Eso es lo que nosotros tenemos que propagar, no más. Eso es todo. Con eso, dice Pablo, es poder de Dios para salvar al hombre. Entonces, espero que esto les haya contribuido en algo, hermanos, como lo hizo conmigo a la hora de estudiar todas estas condiciones. Muchísimas gracias. Que el Señor les bendiga.